Reyes y Señor de Señores. Libro de los Romanos 10:15. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice su palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Dice la Biblia que Jesucristo escogió a sus 12 apóstoles y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es la condenación, que Jesús vino a esta tierra, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús vino y entregó su vida, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero la Biblia dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino desde el tercer cielo y nos trajo este evangelio, este pan que nos da salvación y vida eterna. Jesucristo vino a traer salvación y vida eterna, perdón de pecado para los hombres. Hoy Él quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Hoy quiere Él que nosotros vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura y prediquemos a todos aquellos que se encuentran cautivos, porque hay gente que está cautiva, hay gente que está atada a los vicios, a la drogadicción, al alcohol, al lesbianismo, al homosexualismo. Esa gente necesita ayuda, pero la gente, ¿cómo escuchará si no les enviamos, si no vamos a predicar la palabra a esos lugares? ¿Y cómo creerán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo creerán en el evangelio? ¿Cómo serán desatados? ¿Cómo serán libertados si no vamos a esos lugares? Alrededor del planeta Tierra hay muchas personas que se encuentran muertos en delitos y pecados. Hay mucha gente que está en el valle de la sombra de la muerte. Hay mucha gente que se encuentra atribulada, acongojada. Hay mucha gente que quiere quitarse la vida. Hay mucha gente que piensa que para ellos ya no hay salvación, ya no hay esperanza de perdón de pecados. Hay mucha gente que está alrededor del planeta Tierra en lugares lejanos que no conoce a Cristo, y Satanás lo tiene atado en la pornografía, atado en pecados de lujurias carnales, lujurias sexuales. Satanás ha venido, dice la Biblia, a matar, a hurtar, a dividir, pero Jesucristo apareció para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Hoy comienza el apóstol Pablo explicándole a los romanos, diciéndole a los romanos que son hermosos los pies de aquellos que se disponen, de aquellos que no solo piensan en sí mismos, sino que piensan en la cautividad que tienen aquellas personas, que estamos pensando que aquellas otras personas están atadas, que Satanás las tiene atadas, pero que en el nombre de Jesús pueden ser libertadas de la drogadicción, libertadas del alcoholismo, libertadas de todo pecado, de la brujería, de la hechicería, libertadas de todo espíritu de error. Hay gente que está atada a la idolatría, hay gente que está atada a pecados de las tinieblas, de brujería, hechicería. Hay gente que está atada en la adivinación. Pero ¿cómo creerán? ¿Cómo oirán?
¿Cómo creerán si no hay nadie? Si no vamos a esos lugares. Es necesario que comencemos a disponernos. Es necesario que salgamos, como dijo Jesús, vayan por todo el mundo y predíquenles el evangelio. Díganles que el reino de mi Padre se ha acercado. Vayan y sánenlos. Vayan y libértenlos, porque hay muchos que están cautivos, hay muchos que están atrapados. Pero Jesucristo vino, entregó su vida en la cruz del Calvario. Hoy Él está sentado a la diestra del Padre. Hoy Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy Él quiere que todos nos salvemos. Pero como dice el profeta Isaías, no todos recibieron el mensaje de salvación, porque hay mucha gente que se resiste a creer en Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino sanando los enfermos, libertando a los cautivos, dándole la vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, sanando a los leprosos. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y en su palabra Él nos dice, Él nos está enseñando en su palabra cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que ir en el camino angosto, porque el camino angosto es el camino que Jesús ha trazado, aleluya. El camino angosto es el camino que algunos dijeron es difícil de caminar. Algunos dijeron no puedo más, abandonaron el camino angosto. Aunque habían escuchado el evangelio de Dios, aunque habían recibido de Cristo el perdón de pecados. Pero ahora, ¿qué es lo que resta? Hoy estamos en este planeta Tierra. Estamos viviendo el día con día. Pero la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Que nuevas son cada mañana su fidelidad, que nueva es su misericordia. A pesar de que el hombre permanece infiel, a pesar de que el hombre, al escuchar la buena nueva de salvación, al escuchar que Jesucristo vino a esta tierra a redimir, a perdonar, a buscar lo que estaba perdido para llevarlo a la patria celestial, el hombre se resiste, el hombre se opone. Hay muchos que creen en otros dioses hechos de metal, hechos de madera. Hay gente, hay pueblos, hay naciones que se hicieron ídolos, que se hicieron imágenes, y ahora ellos están cautivos adorando un Dios de metal, un Dios de madera. Pero ahora el apóstol Pablo dice a los romanos: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así lo ve Dios, así siente Dios, que es hermoso aquel que se levanta en el espíritu, aquel que comienza a sentir la necesidad que hay en las Américas, la necesidad que hay en el polo sur, en el polo norte, que hay en los 4 cabos de la tierra, la necesidad que hay en cada alma, la necesidad de salvación y vida eterna, aleluya. Gloria a Dios. Jehová reprenda al diablo. El diablo se resiste. La Biblia dice que el diablo se opone. El diablo está buscando como león rugiente, viendo cómo devora, viendo cómo engaña a la humanidad. Pero para esto dijo Jesucristo a través del apóstol Pablo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de Dios, de aquellos que van por las ciudades, por las colonias, que van por los montes, por los collados, que van por las grandes ciudades, anunciando que el reino de Jesucristo se ha acercado, anunciando que Jesucristo pronto viene, que Él nos visitó en este planeta Tierra, que Él vino desde el tercer cielo y Él caminó entre nosotros.
nosotros y que vivió entre nosotros, que eligió discípulos, que hizo discípulos en las naciones y que los encomendó que fueran por todo el mundo. Ahora ese discipulado sigue. Ahora Jesucristo dice: cuán hermosos son los pies de aquellos evangelistas, de aquellos pastores, de aquellos ministros, de aquellos profetas que se encargan en llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, donde está un corazón abatido, donde está un corazón afligido, donde está una persona que se quiere suicidar, donde está una persona que ya no le haya sentido a la vida. Allí tiene que llegar la hermosura del evangelio, allí tiene que llegar la vida nueva, allí tiene que llegar el mensaje de vida de Dios, porque Jesucristo es vida, porque Jesucristo ha venido a quebrar toda obra de las tinieblas, porque Jesucristo ha venido a atar y a sujetar todo brujo, todo hechicero que se opone y que se resiste al evangelio de Cristo. Pero cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Imagínate, así lo ve Dios, así lo ve el Padre. Cuán hermosos son los pies de aquellos que van por los montes, por los collados, por las ciudades, anunciando el reino de Jesucristo se ha acercado, y van y perdonan los pecados de aquellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Estamos anunciando la paz de Dios. Jesús dijo: busquen la paz, sigan la paz, porque sin paz y sin santidad nadie verá mi reino, nadie irá al reino de Dios. Entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz del evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Las naciones están preocupadas. La gente hoy en día, la ciencia ha aumentado, la tecnología ha aumentado, los hombres andan viajando en aviones de una ciudad a otra ciudad, de un continente a otro continente. Están preocupados en hacer dinero. El dinero no es malo, lo malo es, dijo Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos fueron traspasados de dolores y ahora están llorando, están gimiendo, pero mientras tienen vida, tienen esperanza. Cuán hermosos son los pies. Imagínate esta palabra revelada al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se la está dando a los romanos. Les está diciendo: romanos, no se vayan a desanimar. Aunque en Roma la oposición en contra del evangelio en los tiempos de los apóstoles era fuerte, en Roma se dio y se desencadenó una persecución hacia la iglesia de Cristo. Pero viene el apóstol Pablo animándolos y diciéndoles: el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él manda y dice: cuán hermosos son los pies, no se desanimen, sus pies son hermosos, sus pies se encargan de ir y caminar de ciudad en ciudad y ir con aquel corazón hermoso, con aquel corazón deseoso, anheloso de que aquellos que están en tiniebla, de que aquellos que se encuentran atados y sujetados a cadenas de pecado, a cadenas de maldad, a cadenas de inmundicia. Cuán hermoso, sigue diciendo el apóstol, son los pies. El Dios de Abraham, el Dios de Elías, Él manda a decir: cuán hermosos son los pies de aquellos evangelistas, de aquellos pastores, de aquellos ministros, de aquellos profetas que van y anuncian el perdón de pecado, que anuncian que Jesucristo vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que está perdido, lo que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos, pero ahora Dios nos motiva y nos dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que van por el planeta Tierra, de aquellos que no les importa que sean perseguidos, de aquellos que no les importa que es azoquimacanda, de aquellos que no les importa que sean vituperados. Cuán hermosos son los pies de aquellos que van y anuncian por las ciudades donde el diablo ha
hecho estrago, donde el diablo tiene encadenada a la gente, allí van aquellos pies hermosos, dice el rey, y van anunciando libertad al cautivo, y van anunciando a aquellos que se encuentran en tiniebla la luz verdadera. Y manda decir el rey en el nombre del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba dando esta palabra, pero en el nombre de Jesús, porque él vino y entregó su vida. El apóstol Pablo la estaba transmitiendo a los romanos siendo perseguidos. En Roma se había puesto difícil el evangelio, en Roma se había levantado una persecución, pero viene el apóstol Pablo y dice: cuán hermoso, dice el Señor, que son los pies de aquellos que van por las ciudades anunciando el evangelio de la paz de Cristo, que van anunciando del perdón, de la misericordia, de la verdad de Jesús. Él manda a decir que sus pies son hermosos, aleluya. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que fundó los cielos, el que hizo la tierra, el que afirmó los planetas, el que hizo todas las constelaciones, las estrellas, manda a decir esta palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esos pies tienen que ser lavados. Jesús lavaba los pies de los discípulos, los enjugaba, los lavaba. Y Jesús les decía: yo, el Cristo, les hago esto para que ustedes también le laven los pies a sus hermanos, a sus amigos, que le laven los pies a los demás. Aleluya. Cuán hermosos son los pies de los que van por las ciudades. Imagínate aquellos pies que llegaron a ciudades donde había oposición, donde no permitían que el evangelio de Jesucristo entrara a esos lugares. Cuán hermoso veía Dios y sigue viendo Dios aquellos pies que se caminaban y se encaminaban a aquellas ciudades donde no conocían el evangelio, donde estaban aquellas personas en la ignorancia, en la idolatría, donde estaban aquellas personas hundidas en el pecado, donde no conocían esas personas la luz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Cuán hermoso cuán hermosos son los pies de aquellos pastores que se mantienen hablando la verdad de Cristo. Cuán hermosos son los pies de aquellos evangelistas que van de ciudad en ciudad, que no les importa la frontera, que no les importa lo que les oponga, aquello que se resista, aquellos que le digan: aquí no puedes entrar. Y entonces ellos comienzan a invocar el nombre de Dios, pero Dios está viendo cuán hermosos son los pies de mi siervo, de mi sierva, aquellas que se preocupan por llevar la luz de Cristo y llevar el evangelio de Cristo a aquellas naciones que no conocen del perdón de pecado de Cristo. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos. Imagínate Dios mismo revelándole al apóstol Pablo que le diga a los romanos: romanos, no se preocupen, sus pies se ven hermosos cuando ustedes se preocupan por anunciar la paz del Galileo, de Jesús de Nazaret, cuando ustedes se preocupan de llevar la paz del evangelio de Cristo, cuando ustedes van con ese amor, con ese fervente amor de ir y decirle a aquellas personas que están atadas, que están sujetadas, que no encuentran salida a sus problemas, y van y les anuncian que en Jesucristo hay perdón de pecado, que en Jesucristo hay vida eterna. Aleluya. Cuán hermosos son los pies. Gloria a Cristo, alabado sea el Rey. Cuán hermosos son los pies de aquellos que van. Año 2025, ¿cuántos van como misioneros para las naciones donde no hay
evangelio donde la gente no conoce del evangelio de Dios. ¿Cuántos han sido comisionados para llevar esas buenas nuevas de salvación desde los cielos? Dios está viendo aquellos pies, aquellos corazones que van a ir y van a traspasar fronteras y van a ir hasta esos lugares donde están las tribus, las etnias, donde están aquellas tribus que no conocen de Cristo, donde están aquellas tribus que no conocen el lenguaje que nosotros tenemos, el español, que no conocen otro lenguaje sino el lenguaje mismo de ellos. Imagínate aquellos evangelistas que Dios los levantó para ir a esos lugares, aquellos misioneros que llegaron por primera vez a aquellas ciudades donde no conocían el evangelio de Cristo, donde era prohibido hablar de Cristo, donde la gente no conocía que existía la palabra de Dios, donde la gente no podía tener una Biblia. Pero cuán hermoso ve Dios aquellos que van y hacen ese sacrificio y van por amor a las almas, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Aleluya, gloria a Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuántos fueron comisionados, cuántos fueron elegidos como misioneros. Qué honor, Azoquimakanda. Imagínate qué honor de esos misioneros, qué honor tuvieron que Dios permitiera que los eligieran para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas tribus, aquellas etnias, aquellas ciudades que estaban tan remotas sobre la faz del planeta Tierra, aquellos lenguajes difíciles de entender, aquellos evangelistas, aquellos misioneros que los prepararon enseñándoles el lenguaje nativo de aquellas tribus que no conocían a Cristo. Imagínate cómo Dios vio aquellos hermosos pies, estaba Dios al cuidado de ellos, seguía Dios cuidándole, que nada les pasara, que nada le faltara, que el propósito en el cual Dios había permitido para que fuera misionero los llevara hasta esas ciudades, hasta esos lugares, llevando las buenas nuevas de salvación. Imagínate qué alegría para aquellas almas que estaban cautivas, para aquellas almas que estaban en tiniebla, ahora que conocieron la luz de Cristo, ahora que conocieron que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino del tercer cielo y entregó su vida para redimir al hombre de pecado, de condenación. Ahora ellos van también anunciando en sus ciudades, en sus cantones, en sus caseríos, van anunciando a través de las redes sociales, van anunciando a través de los medios de comunicación, van anunciando a través de la televisión. Azoquiakanda. Imagínate cuán hermoso, dice Dios, que son los pies de aquellos que anuncian la paz de su reino, de aquellos que están preocupados, que no escatiman en ir a otras ciudades, que los invitan a lugares lejanos y ellos dicen: no, yo tengo que ir, aunque la ciudad está lejos, aunque nada me van a pagar. Pero cuán hermosos son los pies, dice el Rey, de aquellos que van con alegría, de aquellos que van con amor a pregonar el mensaje, a pregonar la semilla del evangelio de Cristo. Y cómo creerán y cómo ellos entenderán si no hay nadie que vaya. Es por eso que la iglesia se debe de preocupar, es por eso que aquellos que tienen la oportunidad, que Dios les da la oportunidad de ser misionero, de ser evangelista, vayan hasta los rincones del planeta Tierra donde hay gente que no conoce aún de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo. Cuán hermosos. Y el Rey lo manda a decir: el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. ¿Cuántos misioneros, cuántos evangelistas vinieron de otros países? El apóstol Pablo se encargó de llevar de ciudad en ciudad, de lugar en lugar,
Él iba de ciudad en ciudad, recorriendo mares, recorriendo por tierra, aunque la tecnología no existía como hoy, que hay carros veloces, aviones que se transportan. Pero él por barco, por tierra, pero sus pies, había aprendido él que sus pies eran hermosos delante de la presencia de Dios, porque aquellos que vamos llevando la palabra de Cristo no nos preocupamos solo por nosotros, solo por nuestra alma. Tenemos hambre y sed de justicia, tenemos hambre y sed de que este evangelio vaya por todas las ciudades, de que esta palabra se vaya hasta lugares donde nadie conoce de Cristo. Es por eso que Cristo dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz del reino de Dios. Aleluya. Siento el quebrantamiento cuando Dios dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Está hablando de que cuán hermosos son los pies de aquellos que sentimos el deseo de traspasar fronteras, de que sentimos el anhelo de ir donde están las etnias, donde están las tribus, donde están las gentes que no conocen de Cristo, donde están aquella gente en tiniebla, donde están aquellas ciudades que no tienen a Cristo como su único, suficiente Salvador personal. Imagínate, Jesús vino a esta tierra, el Padre lo envía, pero ahora Satanás se resiste, se opone. Hay ciudades que se resisten, los gobernantes, hay ciudades donde la gente no quiere nada de Cristo, pero Dios dice a través del apóstol Pablo: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz del evangelio de Dios, que llevan las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos. Imagínate a Dios, imagínate a Jesús hoy sentado a la diestra del Padre. Dice que Esteban, el evangelista, predicaba en Samaria, en Judea, en Galilea, y predicaba con denuedo, con autoridad. Esteban, el evangelista, iba de ciudad en ciudad predicando con denuedo, con autoridad. Imagínate cómo Dios veía los pies de Esteban, cómo Dios veía que esos pies que iban anunciando, y de repente llegan a aquella ciudad donde estaban los fariseos, los saduceos, donde estaban los religiosos. Y cuando Esteban comenzó a decir: he aquí veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, es que lo estaba viendo, es que lo estaba viendo en el Espíritu, es que estaba recibiendo una revelación. Los cielos se habían abierto y la gloria de Dios estaba sobre él, porque sus pies eran hermosos de Asoquima Kanda, Debemos de seguir llevando las buenas nuevas de salvación, porque nuestros pies son hermosos delante del Rey de Reyes. Aunque la posición satánica esté allí, aunque el diablo se resista, aunque el diablo nos persiga, aunque el diablo nos quiera destruir, pero no seremos derribados, no seremos destruidos, porque el que va delante de nosotros y ve que nuestros pies son hermosos es Jesucristo, el Hijo de Dios, el dueño del evangelio, el dueño de las buenas nuevas de salvación. Él dice: tus pies son hermosos, evangelista. Él dice: tus pies son hermosos, pastor. Vívela, vívelo, vive el evangelio de Dios. Aleluya. Vívelo, siéntelo, siente el evangelio de Dios. Se siente el poder. No solo es letra, viene su gloria, viene su presencia. No solo es letra muerta, no, es el evangelio vivo de Dios. Está vivo, transmite vida, transmite gozo, transmite paz, transmite alegría. Aleluya. Es el evangelio de las buenas nuevas. Esteban estaba en la ciudad donde lo esperaban para apedrearlo,
Pero allí en esas ciudades el apóstol dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que no escatiman en imponer su vida a la causa del evangelio de Cristo, de aquellos que se niegan a sí mismos, a sus deseos, a sus anhelos, de aquellos que se niegan a su propia vida y comienzan a vivir el propósito del evangelio de Cristo, y desean ir no solo a una ciudad, sino a otra ciudad donde hay tristeza, donde hay gente quebrantada, donde hay gente atada. Aquellos que desean ir a esas ciudades, son hermosos sus pies. Aquellos que desean llevar las buenas nuevas de salvación, dice el rey, sus pies son hermosos. Aleluya. Sus pies son hermosos. Sus pies. El rey enjugó los pies de los discípulos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba enjugando los pies del apóstol Pedro. El apóstol Pedro se le queda viendo y ve cómo el maestro estaba enjugando los pies de Pedro. Y Pedro le dice: Señor, ¿me lavas los pies? Jesús le dice: si yo no te lavara, no tendrías parte en el reino de los cielos. Y Pedro le dice: Señor, no solo me laves los pies, lávame todo. Aleluya. Pero él no entendía. Jesús le dice: el que ya está limpio por la palabra que yo les he dado. Aleluya. Cuán hermosos son los pies. Cuán hermosos. Cuán hermosos son los pies de aquellos evangelistas que están preocupados por aquellas campañas, por aquellos avivamientos que van a haber en las ciudades, por aquellos eventos que Dios les ha permitido hacer. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y esto no lo está transmitiendo alguien como una palabra simple. Es algo hermoso, porque el que hizo los cielos, el que hizo los planetas, el que afirmó el planeta Tierra y le dio estatutos, mandó a las nubes a que transportaran agua. Gloria al Rey. Él está diciendo: cuán hermosos son los pies de mis hijos, cuán hermosos son los pies de los pastores que sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuán hermosos son los pies de aquellos que desean llevar las buenas nuevas de salvación. Lo está diciendo el Dios a través del Espíritu y a través del apóstol Pablo a los romanos. Lo dice el profeta Isaías. Isaías también lo dice: cuán hermosos. Mira a Jerusalén, como Jerusalén fue destruida, como Jerusalén fue sitiada, como Jerusalén fue derribada. Pero él comienza a decir: cuán hermosos son los pies de los que anunciaron a Jerusalén que Dios la estaba buscando para perdonarla, para redimirla, para sacarla de cautiverio. Pero que Jerusalén se fue en pos de otros dioses. Pero él dice: cuán hermosos son los pies. Imagínate los pies del profeta Jeremías en aquellos entonces, donde Jeremías llevó la palabra a la ciudad que era rebelde, a la ciudad que ya no quería de Dios, aquella ciudad que se resistía a adorar al Dios verdadero. Jerusalén tenía que ser derribada, tenía que ser corregida, tenía que ser disciplinada, tenía que ser azotada, porque Dios la había tomado como hijo
Y cuando él toma como hijo a alguien, lo corrige, lo disciplina, lo azota. Así es que Jerusalén se estaba portando rebelde. Ahora viene Dios y le envía palabras a través del profeta Jeremías, a través del profeta Isaías, a través del profeta Elías, a través del profeta Zacarías, a través del profeta Daniel, pero no entendieron. Pero no comprendieron. Pero dice el apóstol Pablo a los romanos: cuán hermosos son los pies. Una palabra de parte de Dios para aquellos que tienen un fuego en su interior por predicar las buenas nuevas de salvación. Lo que Dios ve acerca del caminar, acerca del movimiento, acerca de estas vidas, acerca de los pies de aquellos evangelistas, de aquellos pastores, de aquellos ministros, de aquellos profetas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Imagínate a Dios. Imagínate a Dios. Su palabra dice que Él está en su trono alto y sublime en el tercer cielo. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él tiene todo poder, aleluya, gloria a Dios. Pero imagínate, Dios nos envía a su Hijo. Su Hijo viene a este planeta Tierra y sus pies son hermosos cuando anuncian por Jerusalén, por Samaria, por Galilea, cuando llegan a Capernaum, cuando llegan a Judea, cuando llegan a Damasco, cuando llegan a libertar a los cautivos, cuando llegan los pies de Jesús a anunciar, cuando llegan los pies de Jesús a libertar a los cautivos, a pregonar el año agradable de las buenas nuevas de salvación, a pregonar el año agradable, el año de la misericordia, el año de la verdad, el año de la justicia de Dios. Y llega Jesús del tercer cielo. Sus pies son hermosos. Sus pies que vinieron desde el tercer cielo, se hicieron a imagen de hombre y comenzó a caminar. Imagínate, los discípulos pudieron lavar los pies del maestro. Una mujer llegó a los pies del maestro y comenzó a derramar un perfume de alabastro. Comenzó a enjugar los pies del maestro con sus lágrimas, con su cabello. Aleluya. Cuán hermosos los pies de Jesús, anunciando: el reino de mi Padre se ha acercado. Y cuando comisionó a los otros 70 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Cuán hermosos son los pies de aquellos que eligió Cristo y comenzaron a pregonar las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son los pies del apóstol Pablo cuando vino a todos los gentiles a traer las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos. Aunque preocupados, aunque perseguidos aquellos pies, aunque tuvieron que ser apedreados, aunque tuvieron que ser encarcelados, pero delante de Dios esos pies seguían siendo hermosos, porque en sus corazones esos apóstoles
tenían el fuego encendido de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Perseguidos, preocupados, pero ellos sabían que era necesario padecer por la causa de Cristo. Pero ahora el apóstol Pablo viene revelando cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Que Dios bendiga a aquellos pastores que se preocupan por levantar obreros y de sus iglesias enviarlos como misioneros a aquellos lugares remotos, lejanos, donde no han escuchado de las buenas nuevas de salvación. Dios bendiga aquellos ministerios, aquellas iglesias que se preocupan, que tienen el anhelo, el amor de Cristo, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios dice a través del apóstol Pablo: cuán hermosos son tus pies, apóstol, cuán hermosos son tus pies, ministro, evangelista, cuán hermosos son tus pies, misionero, que vas llevando la palabra a aquellos lugares. Cuán hermosos son tus pies. Deleítate en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón. Aleluya. Recordemos que cada vez que anunciamos, nuestros pies son hermosos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo bien.